Buenos días, estimados alumnos. Les saluda la profesora Daniela Ciancas del área de comunicación. Les doy la bienvenida a esta primera sesión del curso Literatura. Hoy vamos a trabajar Sumillado. Pero antes, es importante tener en cuenta las recomendaciones para el desarrollo de estas sesiones. Iniciaremos con un video acerca de una técnica que muchos de ustedes ya deben conocer. Bien, como hemos podido observar en el video, el subrayado nos va a facilitar el análisis del texto. Es decir, si yo no subrayo un texto, entonces más adelante no sabré de qué trató principalmente. Recuerda que tu memoria solamente registra el 10% de lo que lees. Por eso es importante que hagas anotaciones al margen, que te servirán más adelante. Y estas anotaciones al margen reciben el nombre de sumillado, que es la técnica de lectura que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué significa sumillar? Sumillar puede significar resumir. ¿Qué es el sumillado? El sumillado es una técnica que consiste en anotar al margen, como ya lo mencionamos, de un texto el tema, la idea principal o algún dato de interés de forma concisa, utilizando para ello, en la medida de lo posible, el lenguaje propio. ¿Qué datos consideras tú importantes cuando lees un texto? Sé que muchos habrán respondido las fechas, los nombres u otros similares. En el siguiente ejemplo, el tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como de la fauna, es una de las mayores actividades ilícitas en el mundo
Es además un problema que debe motivar una profunda reflexión, ya que afecta a seres que no pueden defenderse y que al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Se trata de especies ecológicas para el desarrollo de la vida. En el siguiente texto observamos que se ha subrayado la idea principal, es decir, lo más importante de este párrafo. Pero sin embargo, la anotación que se hace al margen del texto es más breve. La ventaja ilegal de especies puede llegar a su extinción. Recuerda que el sumillado te va a ayudar a recordar lo más importante y el trasfondo de cada párrafo. Por ello debe ser breve pero a la vez preciso. Pasos para el sumillado. Primero debes hacer una lectura global del texto. Después debes reconocer el tema, respondiendo a la pregunta de qué trata. Recuerda que este tema no va a llevar verbo, es decir, no es una oración. Tercero, enumera los párrafos. Cuarto, subraya la oración principal del texto. Quinto, reconoce la estructura del texto. Y sexto, redacta la sumilla utilizando las palabras propias. Tenemos acá el siguiente texto y vamos a aplicar paso por paso la técnica del sumillado. Primero dice, debemos hacer una lectura global. El tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como de la fauna, es una de las mayores actividades ilícitas en el mundo. Es, además, un problema que debe motivar una profunda reflexión, ya que afecta a seres que no pueden defenderse y que al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Se trata de especies ecológicas esenciales para el desarrollo de la vida. En el caso peruano, esto cobra especial trascendencia, pues contamos con ecosistemas únicos en el mundo y tenemos el deber de proteger a las especies, tenemos el deber de proteger las especies de la flora y la fauna que en ellos habitan. Se trata entonces de contribuir a la conservación de nuestro entorno natural y su riqueza, pues es nuestra obligación moral ante la humanidad y ante las generaciones del futuro hacerlo. Basta con decir que nos ha sido conferido el título del país megadiverso por la alta diversidad biológica con la que contamos, honor que compartimos con otros países del mundo, entre los que se encuentran Brasil, Colombia, México y China. Ahora bien, la dimensión ecológica del país no se mide solo por sus riquezas naturales de flora y fauna, sino también por la milenaria presencia humana en las franjas costeras, las zonas andinas y altoandinas y las selvas altas y bajas donde se han desarrollado los quechuas, aymaras, tayanes, aguarunas, chipivos y otras muchas culturas que supieron vivir en relación armónica con las plantas y animales que hoy debemos conservar para que lleguen a generaciones que nos sucederán en el tiempo. Es por tanto imperativo que tanto nuestro país como todos aquellos que cuentan con una gran biodiversidad impidan la comercialización de especies protegidas a través de todos los mecanismos aceptados por la ley. Bien, el siguiente paso es enumerar los párrafos. Vamos a dividir este texto en el primer párrafo, el segundo párrafo, el tercer párrafo, el cuarto. Tenemos 4 párrafos. Ahora vamos a aplicar el siguiente paso. Subraya la oración principal de cada párrafo. Pero para esto vamos a aprender unas macro reglas que nos ayudarán a identificar esta idea. Las macroreglas. La función de las macroreglas consiste en resumir la información semántica de varias proposiciones en una sola, presentar lo esencial del texto para recordarlo mejor. Bien, estas reglas te van a ayudar
a que puedas identificar la idea principal en un texto. Son ciertos mecanismos que debes aprender. Primera macroregla. Esta recibe el nombre de supresión, es decir, vas a eliminar. Si tenemos una idea A, B y C en un párrafo, debemos eliminar y suprimir, dice, preposiciones enteras. Pero ¿cuáles serán estas preposiciones? Debemos eliminar aquella preposición que tenga detalles, aquella que tenga repeticiones, es decir, redunde, aquella que tenga ampliaciones o ejemplos. Y solo debemos quedarnos con una. A continuación, un ejemplo. La temperatura de las aguas afecta al tipo de pesca. Los peces de aguas frías, por ejemplo el bacalao o el salmón, no se adaptan bien a las aguas del Mediterráneo. En cambio, otros peces como la sardina o el atún prefieren las zonas cálidas del sur de Europa. La macroregla tiene como primer paso seleccionar la proposición que es una condición necesaria para poder interpretar el resto. Es decir, aquella que si la suprimes no tendría ningún sentido ni se comprendería los demás enunciados. En este caso ha elegido la primera proposición. La temperatura de las aguas afecta al tipo de pesca y ha decidido suprimir los peces de aguas frías, por ejemplo, el bacalao o el salmón, no se adaptan bien a las aguas del Mediterráneo. Y también suprimió, en cambio, otros peces como la sardina o el atún, prefieren zonas cálidas del sur de Europa. ¿Por qué ha suprimido estas proposiciones? Porque como ya te habrás podido dar cuenta, son ejemplos. Muy bien, continuemos. Segunda macroregla, generalización. Consiste en la presentación comprimida, es decir, vas a fusionar de la información en una proposición o palabra que puede sustituirse por una nueva proposición que implique conceptualmente a la proposición de. ¿Qué debo hacer? Debo identificar aquello que tienen en común para formar el concepto general. Vamos a ver el ejemplo. Los ríos contaminados perjudican a los peces, que ven en peligro su subsistencia. Tampoco el ser humano puede beber el agua de los ríos contaminados, salvo que haya sido tratada. También es peligroso regar plantas y hortalizas con estas aguas. Incluso es perjudicial bañarse durante el verano en ríos contaminados. Tenemos la primera proposición que dice los ríos contaminados, nos habla de que perjudican a los peces. En la segunda proposición nos habla que perjudica al ser humano. Y en la tercera proposición nos dice que incluso perjudican a las plantas. Todo esto podemos fusionarlo y encontrar el hiperónimo seres vivos. Es decir, mi idea principal será los ríos contaminados perjudican a los seres vivos. Tercera macroregla, construcción. Propone la reelaboración de ideas que están dispersas por todo el texto o se han expresado de manera compleja o imprecisa en una proposición o texto equivalente al original. Reorganizar. Los pueblos que viven en el África ecuatorial actúan siempre de la misma manera. Varios grupos de familia buscan juntos tierras apropiadas para el cultivo. Durante la estación seca queman las hierbas existentes, luego las cultivan plantando cereales o legumbres. Pasados 2 o 3 años se desplazan en busca de nuevas tierras o cultivos. ¿Por qué nos dice que se relaciona con nuestro conocimiento del mundo? Analizando el ejemplo, en el primer enunciado nos habla de buscar tierras para cultivar. También en el segundo enunciado menciona que deben quemar la vegetación. En el tercer enunciado dice que deben cultivar la tierra y finalmente que deben desplazarse en busca de nuevas tierras.
Si tú sabes que todo esto corresponde al concepto seminómada, entonces puedes redactar y así puedes incluir aquí todos los demás proposiciones mencionadas en este párrafo. Es decir, tu idea principal solamente sería seminómada. Y ser seminómada incluye precisamente todo lo mencionado en estas proposiciones. Los pueblos seminómadas buscaban tierras, las cultivaban y pasado un tiempo o periodo y Ahora que ya sabes aplicar las macroreglas, vamos a continuar con nuestra estrategia, el sumillado. Bien, en nuestro primer párrafo debemos seleccionar nuestra idea principal. En este caso estamos utilizando la macroregla supresión. El tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como de la fauna, es una de las mayores actividades ilícitas. Es decir, nuestra anotación al margen será el tráfico ilícito de especies puedas llevarla a su extinción. Vamos a aplicar en este primer párrafo la macroregla supresión y seleccionaremos la proposición el tráfico ilícito de especies, tanto flora como fauna, es una de las mayores actividades ilícitas del mundo, pero también seleccionaremos el dato que al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. Pero además vamos a utilizar la macroregla construcción y vamos a construir nuestro enunciado para nuestra sumilla. Anotaremos al margen de este párrafo el tráfico ilícito de especies puede llevarlas a su extinción. En el siguiente párrafo vamos a subrayar caso peruano, contamos con ecosistemas únicos en el mundo y tenemos el deber de proteger las especies de flora y fauna que en ellas habitan. Y anotaremos al margen, el Perú debe luchar contra este tráfico para proteger sus ecosistemas únicos. En este texto es necesario aplicar la macroregla construcción. Subrayaremos el tráfico ilícito de especies y al mismo tiempo están en riesgo de desaparecer. Y anotaremos al margen de nuestro párrafo, el tráfico ilícito de especies puede llevarlas a su extinción. En el segundo párrafo subrayaremos caso peruano, contamos con ecosistemas únicos en el mundo y tenemos el deber de proteger las especies de la flora y la fauna que en ellos habitan. Y construiremos nuestra proposición. El Perú debe luchar contra este tráfico para proteger sus ecosistemas únicos. En el siguiente párrafo subrayaremos país megadiverso por la alta diversidad biológica con la que contamos. Y construiremos nuestra proposición, el Perú es un país megadiverso. Para finalizar con nuestro último párrafo, subrayaremos la dimensión ecológica del país no se mide solo por sus riquezas naturales de flora, sino también por la milenaria presencia humana. Supieron vivir en relación armónica con las plantas y animales. Y construiremos nuestra proposición. La dimensión ecológica del Perú se manifiesta también por su gente. Finalmente, organizamos las sumillas en un pequeño esquema y este es nuestro resultado. El Perú es un país que cuenta con ecosistemas únicos y con una gran diversidad biológica en flora y fauna.
así como con la tradición de convivencia en armonía entre estas especies y la humana. Frente a ello, el tráfico ilícito de especies, tanto fauna como flora, puede conducir a su extinción. Por lo tanto, debemos promover la conservación de nuestra riqueza ecológica e impedir la comercialización de especies. En estas líneas hemos desarrollado lo más importante del texto, es decir, su esencia, principalmente de lo que trataba. Y es suficiente si queremos consultar o saber de qué trata este texto. Bueno, espero esta sesión haya sido de su agrado y hayan comprendido esta técnica. A continuación te presento un texto. Debes aplicar la técnica trabajada en esta sesión. Para ello, te dejo a continuación un esquema. Perú por un bicentenario sin corrupción y con participación indígena. Ahí están organizados los párrafos, tú solo debes escribir las ideas al margen, pero además están subrayadas las ideas principales, es decir, solo debes aplicar las macroreglas, supresión, generalización o construcción para escribir las notas al margen. Después de haber hecho este esquema, debes completar las demás actividades de la lectura. Voy a estar a la espera de que me envíes las actividades desarrolladas. Y recuerda que si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme un mensaje al aula virtual. Hasta la siguiente sesión.